Bueno chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer una recuperación de la clase que es de esta semana, cual justamente el tema que vamos a tratar es acerca de las plaquetas, de su estructura y las funciones que esta tiene, como también conocer lo que es la hemostasia, ¿no? Vamos a recordar, como reflexión de la experiencia, que justamente de estas células es de donde se va a ocurrir todo un proceso llamado hemostasia. La hemostasia vendría a ser, en una definición simple, como la reparación del tejido endovascular que ha sido presentado ante alguna lesión o trauma de un vaso sanguíneo. Y justamente, ¿por qué es importante primero saber para qué nos ayuda la hemostasia? Es sobre todo porque imaginemos que, no sé, nos podamos cortar con un simple objeto punzocortante o nos podemos, ¿cómo decirlo así? Nos podemos cortar de cualquier forma, nos pueden golpear, ¿no? Y obviamente nuestro cuerpo va a sufrir un tipo de lesiones, no graves, porque obviamente nuestro mecanismo está siempre o está constantemente activo. Pero ¿qué pasaría si es que este mecanismo no estuviese activo? Pues, por ejemplo, cuando nosotros golpeamos nos generamos los famosos hematomas, ¿no? O los chinchones que justamente acá hay acumulación de sangre. Pero a veces cuando el cuerpo es débil, y en ese sentido me refiero a que cuando hay una menor cantidad o reconteo de plaquetas, que chicos, a propósito, algo que ustedes tienen que sí o sí recordar para esto. ¿Cómo se denominaba el término cuando los niveles de plaquetas estaban disminuidos en la sangre? A ver, cualquiera de ustedes dos, Gimo o Joseph, ¿alguien se acuerda cómo se llama este término? Cuando los niveles de plaquetas son menores a los 150.000 por cada microlitro de sangre. ¿Se acuerdan, chicos? ¿Cómo se llama el término? Aunque parezca un poco obvio. Muy bien, Joseph, trombocitopenia. Entonces, ¿qué sucede? En caso de la trombocitopenia es una alteración de la parte de la serie amarilla que justamente va a comprender esta célula, o bueno, no a esa célula, sino a este fragmento celular, porque es algo muy característico pensar de que la plaqueta es una célula, pero no es una célula, es un fragmento celular, ¿no? Entonces, a la deficiencia de estas células, lo que va a ocurrir es que nuestro organismo no va a poder realizar este proceso de hemostasia, porque justamente es uno de los componentes principales para que este proceso pueda ocurrir y por ende poder, si en caso hubiese un corte, poder coagularse y formar la famosa costra, ¿no? O por ejemplo a nivel interno. Normalmente nosotros sufrimos microhemorragia, chicos, y aunque ustedes no se den cuenta, también ustedes pueden estar sufriendo una hemorragia y ni cuenta. Pero ¿cómo es que nosotros no presentamos esos síntomas? Pues porque nuestro cuerpo constantemente está haciendo este proceso de hemostasia, o sea, de reparación tisular, en ese caso del tejido vascular. Entonces, la reflexión de la experiencia primariamente es saber qué cosas son estas células, por qué en este caso es importante conocer estos fragmentos y qué hacen, uno, estos fragmentos como función, como células, como pseudocélulas, y por otra parte, en qué mecanismos se activan. ¿De acuerdo? Esa va a ser nuestra reflexión de la experiencia. Saber de dónde se originan, cómo se conforman, o sea, su estructura, para qué sirven y en dónde se utilizan. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar justamente con la definición de lo que es plaqueta. ¿Qué es una plaqueta para empezar? A ver, primeramente una plaqueta vendría a ser, como bien nosotros ya hemos mencionado, fragmentos celulares. ¿Ok? Fragmentos celulares que eso van a provenir de una célula grande, la más grande de todas, que va a estar justamente en la médula ósea roja. Porque hay que recordar que en la médula ósea roja ocurre lo que es el proceso de la hematopoiesis, ¿de acuerdo? Y de la hematopoiesis van a derivarse una gran cantidad de células sanguíneas. Entre ellas va a existir los megacariocitos, ¿de acuerdo? De los megacariocitos. Ese va a ser el precursor de todas las plaquetas. Y a propósito, chicos,
¿Cómo se llama este proceso por el cual se puede dar la producción de plaquetas? ¿Cómo se llama ese término? Cuando hay producción de plaquetas a nivel de la médula ósea roja. A ver, ¿alguien se acuerda? ¿O alguien sabe cuál podría ser? ¿Nadie, nadie? Ya. En ese caso vendría a ser la trombopoiesis. A ver qué colocan acá. Ajá, muy bien, Joseph, trombopoiesis. La trombopoiesis es digamos, el mecanismo por el cual se van a sintetizar, se van a producir una mayor cantidad, en ese caso de plaquetas. Pero para que esta trombopoiesis pueda ocurrir, primeramente hay que tener una cosa, que es todo un proceso. Al igual que los eritrocitos, que justamente provienen de precursores, igualmente lo va a hacer el megacariocito. Pero en caso del megacariocito es diferente. ¿Por qué? Porque justamente una parte se va a dar dentro de la médula ósea y por otro lado dentro del seno vascular. ¿Y cómo así? Vamos a recordar que justamente de todas las células va a provenir la célula sanguínea hematopoyética plurimultipotencial. Entonces, ¿qué sucede? Que va a darse todo un proceso, ¿ok? De transformaciones en la cual van a ir variando obviamente características de esta célula, que esto sí podemos denominarlo como célula, en la cual va a seguir de precursor a precursor hasta convertirse en lo que es el precursor del megacariocito o bien un megacardioblasto, ¿ok? Y es a partir del megacardioblasto, que justamente ese se va a convertir o a dar la maduración en un megacariocito a partir de la mitosis intranuclear. Y hay que recordar algo siempre, chicos. Como todo proceso de, digamos, de maduración, de diferenciación celular, siempre van a haber citoquinas o factores de crecimiento. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que ustedes siempre tienen que recordar? Y es algo que les mencioné desde la primera clase. Que van a haber factores de crecimiento como también citoquinas que van a inducir más a una línea hematopoyética que a otra. Por ejemplo, en caso de la eritropoyesis, ¿cuál vendría a ser la hormona que justamente se encarga de producir estos eritrocitos, chicos? ¿Cómo se llama esta hormona que la utilizamos para producir eritrocitos? ¿Se acuerdan? Jim o tal vez Joseph. A ver, ¿qué menciona por acá, chat? Muy bien, Joseph, eritropoyetina, la eritropoyetina, ¿ok? Que eso justamente se produce a nivel de las células peritubulares intersticiales del riñón. Pero en este caso, Joseph, si yo te pregunto cuál es la hormona que se encarga en ese caso de producir o estimular la producción de megacariocitos, ¿cómo se llamaría? Tiene un nombre en especial. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, para el eritrocito es trombopoyetina para... ¿Es eritropoyetina para los trombocitos? ¿Cuál es? ¿No, no te acuerdas? Ya, eso va para todos. No, no, no. O sea, está bueno el intento, yo sé, ¿no? Pero no, no, no. En el caso se llama trombopoyetina, ¿ya? La trombopoyetina es la hormona que va a estimular la producción de megacariocitos y esta se va a desarrollar a nivel del hígado. No se olviden, chicos, ¿ya? Esto es a nivel del hígado. Ahora, aparte de eso, también conocemos a la otra interleuquina, que es la interleuquina 11, que también va a ser partícipe para poder dar el proceso de maduración de este megacariocito. ¿Ya? Ahora, cuando este megacariocito llega a madurar dentro de la médula ósea, que justamente llega hasta acá, hasta el final de la mitosis intranuclear, justamente el megacariocito va a querer meterse dentro de los capilares que son fenestrados para poder luego ir a la circulación periférica. Pero son células gigantes en comparación a lo que puede ser una plaqueta. ¿Cómo así?
es de que, digámoslo así, llegaría a introducirse. Y es que el megacariocito, como es demasiado grande, la única forma que puede, digámoslo así, introducirse a esos vasos, microvasos, mejor dicho, vendría a ser con la fragmentación celular. ¿Ok? Es acá cuando se originan los fragmentos de las plaquetas con diferente estimulación, ¿no? Desde ciertas citoquinas, como es la interleuquina 1 alfa, que pues, por si acaso, si es que les llegasen a preguntar, esa interleuquina mayormente también se le reconoce como la interleuquina de la fiebre o la interleuquina térmica, porque es la que induce la fiebre o la inflamación, ¿ya? También el factor de von Willebrand, ¿no? ¿Cómo se llama esta? La quimioxina 5, CL5, la CCL5, el CYP, o bueno, que es el CYP y el IGF-1, ¿ya? Pero de lo más importante es, recuérdate el factor de von Willebrand y la interleuquina 1. Ahora, ¿en qué momento ustedes pueden saber cuál de estas hormonas o citoquinas vendría a ser predominante en tanto la formación de plaquetas como para la, digamos, la diferenciación de los megacariocitos? Y en este caso, la trombopoyetina hará efecto tanto en la diferenciación de progenitores como la diferenciación de los megacariocitos hasta su última maduración, o sea, hasta acá. Pero la interleuquina 11 va a funcionar recién desde la diferenciación de melocariocitos y continúa perdón, hasta la trombocitopoiesis, ¿ya? Hasta la trombocitopoiesis. O sea, cuando nosotros vamos a decir que uno de estos factores estimulantes tiene más efecto en la célula o en el fragmento celular que es la plaqueta. La trombopoyetina va a empezar siempre desde la diferenciación de progenitores hasta que pueda dar la maduración del megacariocito. Pero, digámoslo así, el efecto final a donde va a llegar la interleuquina 11 es hasta que pueda producir mayor cantidad, ¿no? En este caso de trombocitos. O sea, mayor cantidad de trombocitos. O sea, uno va a ayudar a que se diferencie, pero el otro va a ayudar a que este aumente el proceso y se siga dando. O sea, la interleuquina 11 como la trombopoyetina, ambos son factores estimulantes muy importantes. ¿Ya, chicos? Hasta acá, ¿tienen alguna duda hasta acá de lo que se ha explicado o todo está claro? Gim o tal vez Joseph, ¿tienen alguna duda hasta acá, chicos? O todo, ya, listo, chicos. Entonces, luego, seguimos, ya el proceso es trombopoiesis, ya lo sabemos, características. Bueno, lo más importante de esto es de que, primero, las plaquetas o trombocitos, que es el otro nombre que se le da, son anucleados, al igual que los eritrocitos. Pero ¿por qué no nos da gran sorpresa? Porque hay que recordar que son fragmentos celulares. Y la única característica que le puede dar esta funcionalidad o este nombre de célula es con el núcleo. Pero como eso no tiene, o sea, podrán tener probablemente mitocondria, podrán tener ribosomas, podrán tener citoplasma, no organelas de por sí, mas no tienen núcleo. Esa es la única diferencia que hace de un fragmento de una célula como tal. Entonces, estos fragmentos son anucleados. Ahora, otro, presencia de gran cantidad de gránulos. Eso es verdad, porque para nosotros chicos poder realizar este proceso de hemostasia, hay muchos gránulos o mejor dicho, gránulos que van a contener sustancias, ¿ok? O factores estimulantes, o puede ser moléculas como tal, que van a tener diferentes funciones, ¿ya? Y justo lo vamos a ver a continuación. Y por último, el tiempo de vida media que tiene una plaqueta en nuestro cuerpo es de 7 a 10 días. Ahora, ¿por qué es importante esto?
Porque ustedes, chicos, han escuchado alguna vez de la aspirina. ¿Saben qué cosa es la aspirina? ¿O tienen alguna noción qué es la aspirina? ¿Tienen alguna noción, chicos? ¿O no saben qué es aspirina? No hay problema si no lo saben. ¿O qué han escuchado de la aspirina? ¿Para qué tal vez se usa? ¿No? ¿Alguien sabe, chicos? ¿Nadie, nadie? Ya. Bueno, en ese caso, la aspirina, para empezar, tiene este nombre de antiagregante, ¿ya? Es un antiagregante plaquetario. ¿Y por qué tiene este nombre? Porque justamente la plaqueta, dentro del... A ver, ¿qué nos dice acá? Uy, se borró. Ya, creo que sí lo borró. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Ya. En ese caso, digamos, la plaqueta, dentro del proceso de la hemostasia, esa hemostasia, para empezar, se va a desarrollar en dos fases. Hemostasia primaria y hemostasia secundaria. En la hemostasia primaria va a van a existir como de 3 a 4 procesos, ¿ya? En los cuales uno de estos se le va a denominar como agregación, que justamente es que la plaqueta va a liberar sustancias, ok, vamos a decirlo así porque todavía no quiero tocar el tema como tal, liberan sustancias que activan a las demás plaquetas. Y al activarse estas plaquetas, van a empezar a unirse, ok, van a empezar a unirse. Entonces, lo que va a hacer este antiagregante plaquetario llamado aspirina, que es el nombre comercial, ya, aspirina es el nombre comercial, el nombre que se vende el medicamento, o el nombre como tal que se denomina ácido acetil salicílico. Es un medicamento que se utiliza para poder prevenir coágulos dentro de los vasos sanguíneos. ¿De acuerdo? Y justamente esto nos puede ayudar cuando los pacientes tienen cierto grado de infartos. ¿De acuerdo? Justamente esta aspirina, ¿qué hace? Que uno de las moléculas o de ciertas citoquinas o digamos de resultado de todo un proceso de la cascada de coagulación, perdón, del proceso de la agregación plaquetaria, se va a encargar de inhibir a un factor importante que es la COX. Y ustedes cuando vayan yendo o escuchándoles de ese término, la COX es una enzima que se le llama ciclooxigenasa. Y esta ciclooxigenasa o enzima como tal va a evitar o va, digamos, tiene la función de poder degradar eso de acá, que es el ácido araquidónico, ¿ya? Este ácido araquidónico lo que va a hacer es ser catabolizado por esta enzima para poder producir dos cosas. El famoso tromboxano A2 y las prostaglandinas. Ahora, no quiero que ustedes se mareen con esto, solamente les estoy dando un hincapié de todo lo que les estoy mencionando. ¿Ya? ¿Y qué sucede? Que justamente el tromboxano A2, que está dentro de las plaquetas, se va a encargar de producir dos cosas. La agregación plaquetaria, o sea que se unan plaqueta con plaqueta, y por otro lado, una vasoconstricción. O sea que la luz del vaso sanguíneo se empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque obviamente, si es que tú tienes un vaso que tiene luz grande, está vasodilatada, lo que va a hacer es de que haya mayor riesgo de que salga más sangre en el lugar donde se ha lesionado el tejido. Por eso es que las plaquetas tienen esa función. Pero ¿qué sucede? Que en algunas situaciones anormales o en ciertas patologías o enfermedades, esas plaquetas en su función puede estar alterada y provocar
este grado de producción de coágulos por la liberación de tromboxano A2 y para que pueda evitarse eso se toma la aspirina o el ácido acetilsalicílico. ¿Para qué? Para justamente bloquear la acción. O sea, no va a permitir que el tromboxano A2 secreto se libere o se produzca en la plaqueta. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Y ahora, llegando a todo esto, ¿por qué les digo acerca de la aspirina, del tromboxano 2? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, el tiempo de vida media de una plaqueta, ¿ya? Es de 7 a 10 días. Pero ustedes dirán, pero Cris o profe, pero ¿qué tiene que ver eso con el tema de que uno le pueda dar aspirina? Lo que pasa es que si es que esta aspirina bloquea esta acción de la plaqueta, no va para en algún evento, cuando nosotros nos cortemos, pedir ayuda a las plaquetas, vamos a hacerlo de esa forma más práctica, pedir ayuda a más plaquetas para poder taponar esa parte donde se ha lesionado el tejido. Y si no hay reclutas, hay hemorragias. Por eso es que cuando uno toma aspirina, tiene que también tener en cuenta que no puede recibir golpes fuertes, no puede recibir tampoco cirugías o cualquier cosa o evento que pueda lesionar el tejido epitelial, ¿no? O que sea un trauma, o sea un golpe muy fuerte que pueda provocar una hemorragia masiva. ¿Y por qué digamos eso? Porque las plaquetas solamente van a durar de 7 a 10 días para que luego se generan otras que no han sido atacadas por el efecto de la aspirina. Y así pueda, digámoslo así, producir este proceso que es la hemostasia. ¿No, chicos? Solamente para aclarar, ¿se me entendió esta parte, Guimo o Joseph? ¿Llegaron a comprender o como que todavía les queda un poco de dudas? Joseph sí le entendió. Guimo, ya, perfecto, chévere. Y a esos chicos que ya les estoy metiendo algo de fármaco, si me han llegado a entender, estamos bien y van por muy buen camino, porque eso es fármaco, chicos. El saber cómo un medicamento actúa en el proceso fisiológico, ¿ya? Porque justamente Morfo 1, recuerden, es algo fisiológico. ¿Ya? Si lo han llegado a entender, chévere, estamos muy bien. Y por otro lado, el tiempo progenitor, esto va relacionado al tiempo que dura la trombopoiesis, ¿de acuerdo? O sea, de 4 a 1 semana, de 4 días a 1 semana, es lo que va a durar en producirse cierta cantidad de plaquetas. Y esas plaquetas tienen de 7 a 10 días, ¿en qué cosa? En vivir lo que tenga que vivir hasta morir. ¿Ya? Básicamente es. Entonces, chicos, ya tenemos un poco más en claro acerca de lo que es una plaqueta, cómo se define, cómo es su origen, ¿no? Ya inclusive les he metido un poquito de fármaco, pero sobre todo para que entiendan esto, porque en algún momento les van a decir, ¿qué tiene que ver el tiempo de vida media de una plaqueta con el uso de una aspirina? Ya ustedes ya lo saben, ¿no? Igualmente lo vamos a tocar acá, ¿ya? Ahora, características de una plaqueta. Para empezar, ustedes tienen que recordar que la plaqueta, al igual que el eritrocito, ¿ya? O sea, si bien es cierto, no son células, pero sí tienen estructuras similares. Y una de estas, ¿qué cosa es? Su membrana celular, ¿ya? Su membrana como tal. Entonces, ¿de qué se compone la membrana de una plaqueta? Principalmente de proteínas en un 57%, los lípidos en un 35%. Pero de todos los lípidos que tiene esta membrana de la plaqueta, el 60% van a ser los fosfolípidos, que justamente es esto, ¿no? La cabeza de fosfatidilcolina con los brazos de los ácidos grasos. Que justamente la cara externa va a ser neutra, pero va a tener una carga positiva adentro. ¿Ok? Perdón, es en ese caso la cara interna, que justamente va a estar predominado por la fosfatidilcerina. Ya no se olvide. Cara externa, neutra, cara interna de la membrana va a ser aniónica por la fosfatidilcerina. Y
que en este caso hay una gran cantidad de receptores, como podrán ver. Un receptor que justamente va a estar asociado a una proteína G, o sea, proteína G acoplada a un receptor. Recordando un poquito de biología, ¿ya? Ahora, a ver, vamos a borrar esto de acá. Uy, vamos a borrar esto aquí. Entonces, ya hemos dicho la mayor parte de lo que se compone, ¿no? En este caso, las membranas de las plaquetas. Mencionamos que tienen también colesterol esterificado para, en este caso, mantener la rigidez de la membrana. Va a haber glicoproteínas de transmembranosas, ¿ok? Transmembrana, o sea, va a atravesar la membrana lipídica, como también va a haber interacción con estos microfilamentos de tubulina, ¿ya? Justamente los microfilamentos de tubulina van a estar en el propio citoplasma, ¿de acuerdo? Y por otra parte también tenemos de que va a tener en cierto punto estas plaquetas carbohidratos, pero no en gran cantidad, ¿ya? No va a ser en gran cantidad, pero también, ¿por qué es importante esto? Porque esos carbohidratos también van a tener cierta función de receptores para diferentes procesos, digamos, fisiológicos que ocurren en el cuerpo. ¿Cuáles? Aún como que no hay tanto que se sabe, pero simplemente tienen esa función, ¿ya? Ahora, de lo que les he mencionado, estos receptores, existe una gran cantidad, como por ejemplo, esto de acá, el término 5-HT, que justamente, si no me equivoco, era 5 hidroxi y 5-hidroxitritoína, tritoína, no me se acuerdo bien el nombre, que justamente esto va a ser un receptor, chicos, para la serotonina. La serotonina es una monoamina, ya es una monoamina que justamente se encarga de ser producida por las neuronas serotoninérgicas. Ya ese es el nombre que tiene esta, digámoslo así, este neurotransmisor, porque también es un neurotransmisor. O sea, quiere decir que es una molécula que viaja por el sistema nervioso, ¿ya? Neurotransmisor, molécula que viaja por el sistema nervioso. También acá tienen receptores para el tromboxano, que ya les había mencionado, para la tromina, que es algo muy fundamental y lo vamos a hablar luego, para el ADP, ¿ya? Que justamente es parte del proceso de la fosforilación de una ATP a ADP, y también receptores de prostaglandina. Y algo en particular que ustedes no tienen que olvidar nunca es de que todo lo que han visto en biología acerca de los procesos de una proteína GQ, una GS, que nunca se olviden, es función estimulante, GQ que justamente va relacionado con el calcio, y la GI que es, digamos, un estímulo inhibitorio, ¿ya? Solamente para que no se olviden, chicos, ¿ya? Para que no se olviden. Ahora, justamente acerca de lo que mencioné aquí, van a existir gránulos en cantidad en la membrana, que justamente está unida a las proteínas de la membrana de las plaquetas. Va a haber aquellos que van a ser proteínas coagulantes y no coagulantes, pero de las que yo quiero que ustedes se acuerden, que van a ser justamente de los gránulos alfa exactamente, que van a estar dentro de la membrana plasmática, y quienes van a estar lejanos a estos va a ser la glicoproteína 2B3A, que es la más importante, como también es la glicoproteína 1B, 4 y 5, y por último la P-selectina. ¿Ya? De estos tres que yo les digo que son importantes, va a haber uno en especial que es la que justamente va relacionado a un tratamiento farmacológico, ¿ya? Que es la GP2B3A. Ahora, ¿de qué se encargan estos receptores que se van a encontrar fuera fuera de la membrana de las plaquetas? Principalmente la 2B3A, que su ligando va a ser tanto el fibrinógeno como el factor de von Willebrand, ¿ya? Que la vamos a mencionar luego. Justamente se va a dar para lo que es la activación de la plaqueta como tal.
Y en este caso de la GP1B45, que justamente su punto de unión va a ser al factor de Wildebrandt y a la trombina, también ese va a estar en el proceso de la hemostasia. ¿Ya? Esos dos principalmente son procesos de la hemostasia. ¿Ya? Nunca se olviden, son en este caso intervenientes del proceso de la hemostasia. Ahora, justamente lo que mencionamos acerca de los gránulos que contiene nuestra plaqueta. Nuestra plaqueta tiene tres tipos de gránulos. Los gránulos densos, los lisosomas y los gránulos alfa. De los gránulos densos como tal van a ser moléculas que van a tener un estímulo, van a ser moléculas estimulantes, como principalmente el calcio y la serotonina y el ADP. Principalmente estos tres: calcio, serotonina y ADP. Otro, en lisosomas tenemos enzimas hidrolíticas, ya más que todo por proceso de degradación. Y por último, los gránulos alfa. Y estos gránulos alfa tienen una gran cantidad también, en este caso de, vamos a llamarlo así, de proteínas, que entre ellas las más importantes tenemos las que son adhesivas del plasma, que son el fibrinógeno, el factor de von Willebrand, la fibronectina, los factores de coagulación, como son el 5, son también acá el 11, la proteína S, que es en este caso una, es también un factor, pero de anticoagulación, ¿ya? Y también contiene en este caso fibrinógeno. Y el péptido, que justamente va a ayudar a crecer, ¿ok? A las plaquetas, va a ser que es el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que es el famoso PDGF, ¿ya? Ahora, eso justamente vendría a ser la estructura interna de una plaqueta, lo normal. ¿Qué contiene? Pues miren, peroxisomas, membrana plasmáticas, mitocondrias, microtúbulos. Acá justamente se mencionan a los cuerpos densos o los gránulos densos, a los gránulos alfa, a los lisosomas. Miren, chicos, justamente lo que hemos hablado, ¿no? De que la plaqueta, a diferencia de un megacariocito, tiene todas las organelas, porque ha hecho un proceso de mitosis, o en ese caso, al momento de que se ha tratado de disgregar para poder ingresar a estos capilares que son fenestrados, ha tenido que coger una porción pequeña de este megacariocito. Pero si se dan cuenta, lo que no tiene, ¿qué cosa es? Núcleo. No vemos núcleo acá. Por eso es que la plaqueta, en cómo está constituida su estructura, no puede ser llamado denominado celular. ¿De acuerdo? Ah, y aparte también tiene glucógeno. Ahora, esta plaqueta tiene dos tipos de sistemas. Una que es llamado sistema canicular abierto y sistema tubular denso. El canicular abierto, para empezar, viene a ser fenestrado, o sea, tiene a tener espacios, ¿ok? Que en ese caso serían espacios a nivel de la membrana plasmática. ¿Para qué va a servir? Sobre todo de reservorio. ¿De qué? De los filipodios, que en este caso van a ser vamos a llamarlo de ese término, las extremidades de la plaqueta para que pueda movilizarse. Pero obviamente no ese es el término, son prolongaciones intracelulares, ¿ya? Que justamente va a ser como sus piecitos, básicamente, de la plaqueta. Otro, también para poder reservar digamos, a este receptor que es la glicoproteína 2B3A. Ya, a ver qué menciona acá. Ya, no te preocupes, Joseph. Igualmente acá la clase está grabada. ¿Ya? Igualmente, cuídate. Listo. Entonces, tenemos acá a la glicoproteína 2B3A. También justamente nos permite, como es un espacio fenestrado, nos ayuda a la liberación de los glánulos plaquetarios. O sea, básicamente, el sistema calicular abierto viene a ser un sistema de reservorio, pero también una ruta, digámoslo así, por donde pueden liberarse los gránulos de la propia plaqueta. Ahora, el tubular denso, a diferencia del canicular abierto,
obviamente va a ser cerrado y va a estar conformado por túbulos estrechos limitados por la membrana, ¿ya? Esos túbulos de acá que va a estar limitado por membrana. Ahora, esos de acá van a ser remanentes, o sea, van a llamarlo así, residuos del retículo endoplasmático liso del megacariocito. Ahora, ¿de qué se va a encargar o de qué tiene, digamos, importancia esto? Porque va a almacenar por sí, ¿no? Esas enzimas que es la peroxidasa, va a también producir, va a tener en cuenta a la glucosa 6-fosfato, que si es que ustedes la llegarán a recordar un poco en el proceso de la glucólisis, esta enzima se encarga de poder activar a la glucosa y convertirla a lo que es glucosa 6-fosfato, ¿ya? También almacena lo que es la adenilato ciclasa, iones de calcio y también en ese caso bombas o transportadores de magnesio TPase, ¿ya? Y justamente su función de ese sistema va a ser regular el transporte del calcio, que es algo muy importante para el proceso de la hemostasia, pero sobre todo secundaria, y de la síntesis de prostaglandinas. ¿Ya? ¿Hasta acá hay una duda? Gimo, ¿tienes alguna duda hasta acá? ¿O todo está claro? A ver, ya, listo, Gimo. Entonces, vamos acá. Ya justamente hemos terminado, así de sencillísimo, la introducción a plaquetas. Ahora nos metemos con ganas a hemostasia. ¿Qué es hemostasia? Básicamente es un proceso, un mecanismo fisiológico que justamente, como dice acá en grande, prevención de la pérdida sanguínea. O sea, este proceso lo que hace es que nosotros no perdamos sangre por cualquier, digámoslo así, contusión, golpe, corte o cualquier, digámoslo así, mecanismo o efecto que pueda producirse en nuestro cuerpo y pueda lesionar los vasos sanguíneos. Ahora, las fases de la hemostasia se dividen en dos, la hemostasia primaria y secundaria. Pero a su vez, eso se subdivide en lo que es la hemostasia primaria, primeramente la vasoconstricción del vaso dañado y por otro lado la activación plaquetaria. Y en la hemostasia secundaria se da lo que es, ¿qué cosa? La formación del coágulo. Y acá es donde participan los factores de coagulación. Ahora, hay un esquema súper, súper, súper rápido en la cual nos va a explicar cómo es este proceso de hemostasia. ¿Ya? A ver, vamos a borrar acá y vamos a colocar de cero. Ahora, principalmente, para que se pueda dar la hemostasia, tiene que haber de por sí o de cajón un daño vascular, un daño del propio endotelio. O sea, digámoslo así, tú tienes este endotelio, ¿no? El endotelio, recuerden que es la capa interna de un vaso sanguíneo, ¿ya? Vamos a recordar así, ¿ya? Vamos a pensar que eso de acá son las células que van a recubrir la parte interna de un vaso sanguíneo. Y acá le dibujan sus puntitos, ¿no? Porque son células, obviamente. Cada célula, recuerden, tiene su propio núcleo. Entonces, ¿qué sucede? Yo, por ejemplo, yo estoy cocinando y de la nada tengo un cuchillo en la mano y ¡pum! Me lesiona esta parte. Me lesiona esta parte. Creando así un hueco. Uy, ya, a ver, vamos a retroceder porque el hueco se excede. Pero me entienden la idea. Entonces, ¿qué sucede? Va a haber un punto en donde esto de acá se va a lesionar, ¿ya? Se va a lesionar y se va a abrir. Y obviamente la sangre va a empezar a salir por acá, ¿ya? Toda la sangre va a empezar a salir por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay, digamos, un daño a nivel endotelio, va a haber una exposición al colágeno endotelial, que justamente esa exposición va a ser el primer estímulo para, ¿qué cosa? La reacción de liberación plaquetaria. O sea, que básicamente cuando se expone el colágeno que está
por debajo de todas las capas del, digámoslo así, del endotelio. O sea, digámoslo así, ya, ese es mi endotelio y justamente esta parte rosadita vendría a ser mi colágeno. Entonces, primeramente, como hay en este caso pérdida de sangre, lo que va a hacer mi organismo es dar u originar un proceso de vasoconstricción. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando hay vasoconstricción, hay pérdida del flujo sanguíneo. ¿Ya? Hay pérdida del grupo sanguíneo. Entonces, lo que obviamente el cuerpo va a hacer es tratar de que ese flujo no se pierda, o sea, se trate de nivelar, aumentar un poco. Luego, aparte, va a generar una reacción de liberación de plaquetarias. O sea, las plaquetas van a empezar a liberarse de la médula ósea y en eso va a empezar a liberar el tromboxano A2 y el ADP. Justamente acá va a empezar a darse lo que es la agregación plaquetaria. ¿Para qué? Para que las plaquetas, que son estas, se van a empezar a unir una con una, otra con otra y otra tras otra. ¿Para qué? Para poder tapar esta parte. Y a eso lo vamos a denominar como tapón hemostático primario o tapón plaquetario. Y con ese tapón plaquetario lo que vamos a hacer es que también se dé un tapón plaquetario estable o un tapón hemostático estable. Pero no solamente es con ayuda de la plaqueta, sino también con, ¿qué cosa? La coagulación. Y en este caso la coagulación es donde intervienen los factores de coagulación. Entre todos esos, el final o el que va a dar el origen a todo ello va a ser la trombina. ¿Para qué? Para que pueda convertir el precursor de la fibrina, que es el fibrinógeno, ¿ok? De fibrinógeno lo va a convertir a fibrina, y esta fibrina, que justamente se va a colocar encima de ese plaquete, de este tapón, en forma de mallas, ya vamos a decir mallas, encima de esto, para que pueda estabilizarse el tapón y, digamos así, no haya una pérdida de sangre. ¿Ya? Eso, digamos, los chicos, es la forma más resumida de todo el proceso de hemostasia. ¿Ok? De hemostasia primaria y secundaria. Ahora, algo importante. Cuando usted le vaya a decir qué factores o elementos se integran en estas dos fases, primero, ¿qué, qué estructuras se van a intervenir en este proceso de hemostasia? Para sí o sí, el endotelio y las plaquetas, para ambos, ¿ya? Pero, ¿qué lo diferencia? Que en la hemostasia primaria lo que va a estar presente va a estar la trombospondina, el factor de von Willebrand, la fibronectina y por último la osteonectina. Mientras que en la hemostasia secundaria, lo que va a estar presente son el factor de von Willebrand, perdón, el factor de von Willebrand, el factor 8, ¿de acuerdo? Oh, está bien, Ivo, no te preocupes. Ya, está bien, cuídate. El factor 8 y por otro lado, factores de coagulación, que justamente va a ser el 1, el 2, el 5, el 7, el 9, el 10, el 11 y el 12. Y por otra parte, los monocitos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los monocitos son células remodeladoras. Cuando hay daño tisular, esos monocitos se van a activar y se van a convertir en ¿qué? En macrófagos. ¿De acuerdo? En macrófagos. Entonces, ya tenemos todo este proceso. Ahora, en la hemostasia primaria, como les dije, ¿no? Son 1, 2, 3 y 4. Básicamente acá ocurre de esta manera. Cuando hay un corte, lo que se va a dar es el proceso de iniciación. Acá está el colágeno expuesto, ¿ok? En donde la plaqueta va a secretar el factor de von Willebrand. Y muy aparte también ese factor de von Willebrand, que puede ser liberado por otra plaqueta o que esté presente en la sangre, se va a unir directamente al colágeno endotelial expuesto. ¿Ya?
Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay este proceso, ay, perdón, cuando hay este proceso, se va a la siguiente parte que es la adhesión. Y acá es donde justamente ustedes tienen que recordar dos cosas, chicos. A ver, listo. Cuando se va a dar la exposición de, en este caso, del colágeno expuesto y el factor de von Willebrand se ha unido, es aquí cuando la plaqueta se va a activar. ¿Cómo? Cuando su receptor, de acuerdo, de la glicoproteína 1B, se une a este factor de von Willebrand que ya está unido a este colágeno endotelial. Y acá es donde se dan cuenta, son como, como sus piecitos, ¿no? Que justamente son fili- filipodios. No me acuerdo ahorita el nombre. Entonces, eso va a hacer que se active. Cada plaqueta que se una a esto se activa, se activa la plaqueta. ¿Ya? Ahora, una cosa muy importante acá, chicos. Ah, ya. Algo más que ya me estaba olvidando. A veces hay ciertas enfermedades, ¿ya? Como por ejemplo la enfermedad de von Willebrand, que es cuando el factor como tal no está presente en la sangre. ¿Ya? Es un trastorno de la propia hemostasia. Ya solamente para recalcar eso. Y otra cosa más, cuando el factor de von Willebrand se une al colágeno, eso acá hay que tener en cuenta que el factor de von Willebrand, que está sentado en la plaqueta, puede unirse tanto a la glicoproteína 1B como a la glicoproteína 2B3, ¿ya? Pero cuando queremos iniciar el proceso, se unen directamente a la adhesión a la glicoproteína 1B. Ahora, a ver, sería por aquí, creo. No, sería por acá. Ya listo. Entonces, hay que recordar otra cosa más, chicos. Esto es por, digamos, mm, eso acá es todo un resumen de lo que hemos hablado, pero hay otra cosa. Cuando ustedes hablen acerca de las células endoteliales, estas células endoteliales van a liberar factores. Y cada uno de esos factores va a tener una función en la propia hemostasia. Por ejemplo, algo importante que ustedes tienen que saber y sí o sí recordarse es esto. La prostaciclina, que justamente es un derivado de la catabolización por las COX, ya que justamente lo que van a hacer es catabolizar al ácido araquidónico que hemos hablado en un principio. Y justamente de esto se derivan las prostaglandinas. Y de estas de acá, la prostaglandina se libera o se produce lo que es la prostaciclina. ¿Y qué justamente tiene función la prostaciclina? Va a ser la vasodilatación y la inhibición de la agregación plaquetaria. Y eso es en caso cuando las células endoteliales se ven afectadas. ¿Ya? Otra cosa, activador tisular del plasminógeno, que eso es parte de la fibrinólisis. Lo que va a hacer este activador tisular plasminógeno es convertir el plasminógeno a plasmina, y esa plasmina lo que va a hacer es un evento profibrinolítico, o sea, que va a destruir a las mallas de fibrina. ¿Qué más? Tenemos el factor tisular que es procoagulante y esto justamente inicia la vía, a ver si no me acuerdo, la vía intrínseca, ya, la vía intrínseca, sí, la vía intrínseca. Y una más, ah, 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 y los proteoglicanos y el heparansulfato, que justamente ustedes ya la han visto en parte de lo que es la matriz extracelular, ¿no? Que justamente va a tener una función en la hemostasia como
unión a la antitromina. Y esta antitromina va a hacer una anticoagulación de forma fisiológica en el cuerpo. ¿Ya? Entonces ya tenemos claro qué cosa es la hemostasia primaria hasta acá. Pero luego tenemos los otros dos procesos, que es la activación de la propia plaqueta. Y por otro lado, tenemos a la agregación plaquetaria. Ahora aquí viene la parte más interesante. Cuando se da la activación, es decir, que la plaqueta se haya unido a dónde, digamos, al factor de von Willebrand por sus receptores GP1B. ¿Se acuerdan de los gránulos densos? Ya, esos gránulos densos lo que van a liberar es, por ejemplo, el ADP, calcio y el PAS, que justamente es el factor de activación plaquetaria. ¿Y qué sucede? El ADP lo que va a hacer es unirse a su receptor, los famosos P2Y12, ¿ya? Que justamente va a hacer que se active como tal este receptor con ayuda de estimulación del calcio también. Y por otro lado, es que la plaqueta, cuando es activada por el ADP, también va a ejercer el producto del ácido araquidónico que va a ser catabolizado por las COX, que son las ciclooxigenasas, para convertirse en uno de sus derivados, muy aparte de las famosas prostaglandinas, al tromboxano A2. Y ese tromboxano A2 tiene dos funciones. Uno, promover la agregación plaquetaria, muy aparte del factor de activación plaquetario, como también la vasoconstricción. O sea, lo que va a permitir que la sangre no siga yéndose, digamos, por esa lesión del propio endotelio. ¿Y qué va a hacer acá? En la parte de agregación, lo que justamente como esto ha activado a ese receptor GP2B3A, ¿esto de qué nos sirve? Nos sirve para que las plaquetas, a través del fibrinógeno, se unan a estos receptores y se unan entre sí para poder formar todo ese tapón, el tapón plaquetario primario, ¿ya? El tapón plaquetario primario. Así se van uniendo poco a poco, como esta imagen, que justamente es un trombo plaquetario. Ahora, y acá, ¿no? Se liberan qué cosa? El tromboxano A2, el ADP, la serotonina también, el fibrinógeno, ¿no? Y la trombina, que eso lo vamos a ver en el tema de hemostasia secundaria. Pero antes hay que mencionar una cosa. Dentro de factores celulares endoteliales, tenemos agentes que, como ya se mencionó, son procoagulantes y anticoagulantes. En caso de aquellos que inhiben, ¿no? Inhiben a la plaqueta, son el ADPasa, la prostaciclina y el óxido nítrico, ¿ya? Ahora, ojo que el óxido nítrico es denominado como un vasodilatador, ¿ya? Aparte también inhiben el coágulo o la lisis, los separans, la trombomodulina y el inhibidor de la ruta del factor tisular. Y por último también, como anticoagulante, sirve el activador plasminógeno. Ahora, como factor coagulante tenemos a la contracción de vasos sanguíneos o la producción de factores de coagulación, el inhibidor del factor C, el factor 8, la fibronectina, ¿no? Y también en lo que son expresiones del antígeno, la activación de expresión del antígeno, tenemos a la P-selectina. O sea, justamente todos esos factores que he mencionado son procoagulantes y en este caso, como la prostacyclina principalmente es denominada como un anticoagulante. De forma fisiológica, obviamente. ¿Ya, chicos? Ahora, dentro de esta hemostasia secundaria, como les dije, hay dos rutas. ¿Ya? Hay dos rutas. Ya no decimos tres, porque la tercera, que era la denominada vía común, partía recién a partir de dónde? Del factor 10 activado. ¿Ya? Del factor 10 activado. Hay tres rutas, pero ahora actualmente se considera dos, que es la vía intrínseca y la vía extrínseca. Ahora, perdón chicos, corrección mía. La vía extrínseca es aquí donde se participa el factor tisular.
Ya, no me olvidé, me voy bien, disculpen. Ahora, la vía intrínseca, que justamente el valor al ustedes van a tener que siempre estar monitorizando va a ser el TTPA, que es el tiempo parcial de tromboplastina activada. ¿Ya? Tiempo parcial de tromboplastina activada. Voy a ponerlo acá. ¿Ya? Tiempo parcial de tromboplastina, tromboplastina activada. Que justamente aparte de ello va a estar estos factores, el factor 8, el factor 9, el factor 10, 11 y el factor 12, ¿ya? Y por otro lado, tenemos a la vía extrínseca, que justamente lo que va a venir es el tiempo de protrombina, que va a estar basado por el factor 2, el factor 5, el factor 7 y el factor 10, ¿ya? Ahora, lo que justamente acá es medir, cuando le damos una muestra de sangre, tenemos la tromboplastina junto con el factor tisular y el calcio, y que eso se le agrega al plasma del paciente. Y cuando nosotros extraemos esa sangre por la vía intrínseca, lo que tenemos es calcio, activador y fosfolípidos y en conjunto plasma del paciente. Ya, entonces, eso es como una cascada, o sea, va cayendo de poco a poco. Chicos, siempre recuerden que en todos los procesos de activación de las rutas o de las cascadas, acá de coagulación, el calcio es primordial. Si no, no se activa nada. ¿Ya? Entonces, vamos a tener esta forma. El tiempo, perdón, en la vía extrínseca se va a hacer cuando el calcio que va a estar presente, ¿de acuerdo? Va a activar el factor 7A7 activado. Y justamente el 7 activado con el factor tisular va a hacer que se forme este complejo, el factor 7 factor tisular. Y ese complejo va a activar al factor 9, convirtiéndolo al factor 9 activado. Y ese factor 9 activado va a activar, ¿de acuerdo? Junto con el calcio, de factor 10 a factor 10 activado. Y acá es donde ya nosotros le hemos dicho que es la vía común. Y esta vía común, de igual forma, va a activar al factor 2 en factor 2 activado. Y por último, este factor 2 activado va a activar o transformar el del fibrinógeno a monómeros de fibrina, que luego se van a transformar en polímero de fibrina para luego con otro tipo digamos, de activación, se van a transformar en polímeros de fibrina estables. ¿Ya? O sea, todo este proceso es primeramente de la vía extrínseca. Pero ahora hablemos acerca de la vía intrínseca. Nunca se olvide, quien empieza siempre en la vía extrínseca va a ser el factor 7, junto con el factor tisular. Pero quien empieza la vía intrínseca va a ser ¿quién? ¿Cuál de todos? Va a ser el factor 12. El factor 12 va a activarse obviamente con el calcio y otros procoagulantes, y ese va a activar al factor 11 en 11 activado. Junto con el calcio va a activar al factor 9 en 9 activado, y de igual forma, este de acá va a activar a este mecanismo. Pero ojo, acá lo que va a recibir ayuda es el factor 8. Ya el factor 8 se activa para poder también transformar el factor 10 a 10 activado, y así se puede dar directamente la vía común. Eso básicamente es un resumen de toda hemostasis secundaria, chicos. ¿Ya? Y acá hay algo interesante. Ustedes cuando vayan a hablar acerca de la vitamina K, siempre hay factores de coagulación que son dependientes de vitamina K. Y justamente acá les digo la memotecnia que todos de medicina saben cuando quiere recordarse de los factores de coagulación dependientes de vitamina K, que son el factor 10. A ver, vamos acá a borrar eso porque está feo.
Perdón. 1972. Ay, caracho. Listo. 1972. Factor 10, factor 9, factor 7 y factor 2. Esos son dependientes de vitamina K. ¿De acuerdo? Son dependientes de vitamina K. Y es acá donde un fármaco o medicamento que justamente su acción va a ser bloquear o antagonizar la acción de esa vitamina K, que va a ser la warfarina, va a ir directamente a esos factores, a los factores 10, 9, 7 y 2. ¿Ya? Básicamente la vitamina K lo que va a hacer es de que va a carboxilar o no esos, por decirlo así, a esos factores, ¿de acuerdo? Que van a ejercer una función de carga del fosfolípido, en la cual puede permitir, digámoslo así, la, el inicio de cualquiera de estas cascadas, ¿ya? Sea bien por parte de la vía común, sea bien parte de la vía extrínseca, ¿ya? O bien sea parte de la vía intrínseca. Y como tal, les mencioné, ¿no? El fibrinógeno, que es también conocido como factor 1, la protrombina, que es el factor 2, el factor tisular, que es el factor 3, el calcio, nunca se olvide, calcio siempre va a ser el factor 4. Pregunta de examen, ¿cuál es el factor que activa todo este proceso de la hemostasis secundaria? El calcio, o también denominado como factor 4, que es considerado como un cofactor, o sea, que muy aparte de los procoagulantes, se le añade el calcio para poder dar esta acción de activación. Ahora, factor 5, proacelerina, factor 7, proconvertina. Acá, el factor 8 y el factor 9 son antihemolíticos A y B, ¿de acuerdo? Nunca se olvide. Y el factor 11, el factor antihemolítico C, ¿ya? Justamente de estos va a hablarse acerca de ciertas enfermedades sanguíneas, sobre todo en las cuales estos factores eh, se ven afectados o van a decrecer de forma genética, porque es algo genético que se hereda, y esas son las llamadas hemofilias, cuando hay, digamos, problemas, justamente hablando de estos receptores. ¿De chicos? No se olviden. Ah, y para el recordatorio, ¿no? Dependiente de vitamina K, factor 10, factor 9, factor 7 y factor 2. ¿Ya? A ver, ¿dónde está? Vamos a... Listo. Acá, bueno, tenemos el factor 12, factor 13, la precalicreína o el factor de Fletcher, ¿ya? Y bueno, eso es básicamente los importantes. Ahora, inhibidores de la coagulación, que justamente va a ser la antitrombina, la proteína C, la proteína S, el inhibidor de las vías del factor tisular y la trombomodulina, ¿ya? Justamente esos cuatro nunca se olviden. En ese caso hablamos acerca de factores que van a inhibir los procesos de coagulación de forma fisiológica, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a dar cuenta? Porque ya acá tenemos un cuadro, ¿no? A ver, ¿qué dice acá? Bueno, el proceso de coagulación, ¿no? Por parte del 5, del 7, del 8, del 9 y del 10. Justamente acá va a generar toda una cascada, ¿no? De coagulación, cual justamente va a hacer que eso se active, ¿no? Los factores de coagulación para poder transformar la protrombina en la trombina, ¿no? Y esa trombina, para poder, vamos a decirlo así, reforzar esa acción, va a activar o va a activar a esta proteína C, en lo que es la proteína C activada, y esa proteína C activada va a estimular directamente al, vamos a decirlo así, al factor 8 y así se siga promoviendo todo ello. Pero, ¿qué sucede? Que justamente la trombomodulina y la proteína CS
se va a encargar de poder bloquear o bien sea la proteína C para que no pueda activarse o la proteína C que se va a encargar de poder formar ese complejo con la proteína C activada y no se pueda dar el reforzamiento a este factor de coagulación. Pero por otra parte tenemos qué cosa, a la antitrombina 3. Y esta antitrombina 3 lo que va a hacer es inhibir los efectos de los factores 9, 10 y de la trombina, ¿ya? Que justamente, si eso no ocurre, aparte de la trombina, es que va a permitir que él transforme el fibrinógeno a fibrina, ¿ya? Y por otro lado, como para que no se pueda dar un coágulo, porque son anticoagulantes fisiológicos, va a promover, ¿qué cosa? La activación, digamos, del plasminógeno y la uroquinasa, que son enzimas que va a permitir que el plasminógeno pueda transformarse en fibrina y la plasmina, que es el, digamos, el compuesto activado, degrade a la fibrina en productos de fibrina y al fibrinógeno en productos de fibrinógeno. ¿Ya? Igualmente está acá. La protrombina, que justamente es estimulada por el calcio, acá vemos que la proteína C o va justamente a hacer que no se pueda, perdón, ¿qué digo? Justamente esa proteína C, que luego de que la trombina se una a la trombomodulina, esa de acá se va a unir para que esa proteína C se active y se transforme en lo que es la proteína C activada. Y esa C activada pueda, digamos, inactivar al factor 8 y al factor 5, ¿ya? Y como no se activa el factor 5, pues también se inhabilita la activación del factor 10, y eso no permite que la protrombina se pueda transformar en trombina, ¿ya? Ya casi la última parte, que es la fibrinólisis. Acá la fibrinólisis básicamente es la degradación de las mallas de los polímeros, vamos a decirlo así, polímeros estables de la fibrina, en la cual se utiliza a este precursor que se origina en el hígado y se va a ser almacenado en los gránulos alfa, que va a ser el plasminógeno. Ahora, ese plasminógeno se va a activar primeramente por la activación de la plasmina, activación de tiempos de plasmina, que es por ejemplo la alteplasa, que es propiamente del cuerpo, y la uroquinasa, ¿ya? La uroquinasa. Y estos de acá van a hacer de que el plasminógeno se pueda transformar en plasmina. Y la plasmina pueda degradar a fibrinógeno en sus productos de fibrinógeno y la fibrina en productos de fibrina. Y así ya no se forma el coágulo en la sangre y se haya reparado el tejido endotelial. Ahora, algo digamos, de medicamentos, chicos. Cuando hay riesgo de que se forme un trombo y no hay acción de ese plasminógeno, lo que se da principalmente es la streptokinasa o la reteplasa, ya que justamente son fármacos que van a inducir a la activación del plasminógeno. O, por ejemplo, hay fármacos que son antiplasmina, alfa 2, que van a inhibir directamente a la plasmina. O, por ejemplo, a la uroquinasa hay que tener en cuenta de que puede darse de forma farmacológica, pero el nombre va a ser preuroquinasa. Entonces, lo que se necesita es a la precalicreína, que justamente le hemos visto que es un procoagulante. Y esa precalicreína, justamente con el factor 2 activado, se va a transformar en calicreína. Y la calicreína va a activar al preuroquinasa a la uroquinasa. Y esa uroquinasa va a inducir a que el plasminógeno se transforme en plasmina y así se ve lo que ya hemos mencionado. Ahora, va a haber en este caso un inhibidor de activador de plasminógeno en ciertos casos cuando se menciona de una hemorragia. Obviamente lo que no se puede hacer en una hemorragia es que se active tanto la alteplasa como la uroquinasa. Entonces lo que se hace
es dar un inhibidor de activador del plasminógeno, que si no mal recuerdo es no, 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 este era de la plasmina, el ácido transoxanbónico. Ahí lo voy a estar buscando, ¿ya chicos? Ahí se los voy a pasar. Pero como sí es un fármaco o es parte de este proceso fisiológico que no va a permitir, ¿no?, de que el plasminógeno pueda degradar esa esa malla de fibrina, ¿ya? Y justamente aquí lo que tenemos es la fibrinólisis y la cascada de coagulación, pero más que todo sobre cómo es que estos se ven intervenidos. O sea, básicamente cuando se da el trombo, es aquí cuando el plasminógeno se activa en plasmina, ¿no? Y por ende promueve a de que se degrade para formar los productos de degradación de fibrina. ¿Bien, chicos? Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Hasta acá? Si tienen alguna duda igualmente, ya como estamos acabando, me lo pueden hacer al final de la grabación. ¿Ya? Y por último, hablemos acerca de alteraciones. Las alteraciones plaquetarias son frecuentes, pero para ello nosotros tenemos que tener en cuenta las pruebas, que eso es parte del perfil de coagulación, como por ejemplo el recuento de plaquetas, el tiempo de hemorragia o tiempo de sangría, ¿ya? El factor activador de plaquetas, el tiempo parcial de tromboplasmina activada, el tiempo de protrombina, el tiempo de trombina, el fibrinógeno, el factor 8 y este acá no recuerdo cuál es. Ahora, cada uno de estos va a tener un rango normal. Pero cuando eso se llega a alterar o llega a ver, por decirlo así, una irregularidad, va a generar diferente tipo de, digámoslo así, de patologías, ¿no? Y justamente acá se relaciona, ¿no? Cuando hablamos acerca de de las diátesis hemorrágicas, hablamos, ¿no?, de un aspecto vascular, plaquetaria y coágulo. O sea, que puede ser a nivel de los propios vasos que generan estas enfermedades, como puede ser a nivel de las plaquetas, y por último, también a nivel de la formación de coágulos. Y acá tenemos la expresión de la hemorragia, que, o sea, básicamente la manifestación clínica, que puede ser petequias, equimosis, sangrados por piel en mucosa, y en caso de las coagulopatías pueden formar hematomas o hemorragias musculares y o articulares. El comienzo puede ser inmediato, caso del vascular y plaquetario, y retardado en en el coágulo. Y en este caso, cuando es el control de sangrado, se puede hacer en este caso medidas locales para plaquetario y vascular, pero cuando hablamos acerca de coagulopatías, se habla de forma sistémica. ¿Por qué? Porque en este caso, una enfermedad muy conocida como enfermedad de una coagulopatía, es decir, que es la coagulación intravascular diseminada. Es decir, que se pueden formar diferente cantidad de coágulos a nivel de todos los vasos sanguíneos y producir diferentes síntomas. Y eso es muy peligroso porque inclusive puede acabar con la vida de un paciente. O sea, hay que saber manejar ese tipo de enfermedades. Entonces, chicos, entonces, si tienen alguna consulta, alguna duda, me lo pueden hacer al final de la grabación, no se preocupen. Eso vendría a ser todo por la clase de hoy, que ha sido muy corta, a diferencia de otros, porque es un tema no tan amplio, sino que hay que saberlo sintetizar, sobre todo para que tengan los conceptos más claros. Ya chicos, entonces voy a pausar la grabación y nos estamos viendo para la parte de los casos clínicos. ¿Ya? Hasta luego, cuídense.